bienvenidos a su programa Hablando de Oralidad, espacio producido por el equipo técnico de implementación de la oralidad civil en el Poder Judicial con la colaboración de Justicia TV. En este programa, semana a semana, contamos con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales con quienes conversamos sobre temas relacionados a la oralidad civil, la actualidad en los procesos civiles y en general sobre nuestro sistema de justicia. En el programa de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Oteiza, quien es presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y es el primer latinoamericano en presidir esta institución. Además, es profesor titular de la Universidad de La Plata de Argentina y director de la carrera de especialización en Derecho Procesal Profundizado de la Universidad Notarial Argentina. Bienvenido al programa, doctor Oteiza. Muchas gracias por la invitación, un gran gusto estar aquí. En el programa de hoy conversaremos sobre el tema del futuro del proceso civil oral. Es momento de hacer una pausa y retornamos. Entrevista con el doctor Oteiza y quisiera preguntarle, doctor Oteiza, considerando su trayectoria académica y profesional, ¿cómo se viene desarrollando el proceso civil oral en Argentina? Bueno, nosotros tenemos un Estado federal, entonces cada provincia dicta sus propios códigos procesales, entonces hay distintas experiencias según las provincias. Pero la sede es la ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional allí tiene un rol muy particular y en general hay un seguimiento por las provincias de las iniciativas que se dan en la justicia nacional y federal. Se hizo un proyecto que tuve el gran gusto de actuar en él, un proyecto de reforma en el 2019, tendiente a la oralidad, con una característica muy particular que es similar a la experiencia de Perú en algún punto, que es, por una parte se trabajó en un nuevo Código Procesal Civil donde básicamente tenía un papel fundamental la oralidad, sobre todo entendiendo oralidad como inmediación, concentración y cooperación entre el juez y las partes. Y por otra parte, aparte de esta iniciativa legislativa, se hizo una prueba piloto que todas las provincias la recibieron, una oralidad con un código escrito impulsada por los superiores tribunales y por los ministerios de justicia. Fue una experiencia piloto que tuvo la ventaja de ser medida con estadísticas realizadas a propósito de la experiencia y arrojó resultados muy buenos. El proyecto de reforma todavía no ha tenido tratamiento por el Congreso de la Nación, pero los resultados de la oralidad en cuanto a la opinión de la gente, los operadores del servicio, los abogados y los jueces, fue realmente una experiencia muy interesante, porque a partir de estas estadísticas y estas preguntas que se hacían, mostraban que tanto las partes, sus abogados como los jueces, les resultaba mucho más adecuado actuar en un régimen de interacción y diálogo que por intermedio del papel o las cartas, digamos. Doctor Oteiza, en ese punto es muy similar a lo sucedido en nuestro país, ¿no? Acá se formó una comisión que justamente la presidía el doctor Giovanni Priori Posada para generar un nuevo código procesal civil que incluyera la oralidad. Lamentablemente, al igual que en Argentina, ¿no?, el Congreso de la República no tiene mayores intereses en ver los aspectos procesales y lo ha dejado ahí en un proyecto que todavía no se ve en el pleno del Congreso. Sin embargo, en el Perú los jueces civiles hemos iniciado
¿no?, esta transformación del proceso civil aplicando la oralidad. En España fue el proyecto de Justicia 2020, creo que se llamaba así, ¿no? En Argentina el proyecto se llamaba Justicia 2020 y proponía justamente generar una justicia más cercana a la gente, transparente, con cercanía del juez hacia las partes. Era un proyecto bastante ambicioso. Yo no me desanimaría, digamos, creo que esto de no más hablar de 2020, usted me podría decir, bueno, pero hace 5 años que promovieron en el 2019, el código ya estaba escrito, pero los cambios en la justicia son lentos. Digamos, es una institución que en general preserva el status quo. Y para que haya cambios reales tiene que haber un cambio cultural muy fuerte. Y este tipo de iniciativas que muestran que es posible trabajar distinto requiere tiempo. Lo que no quiere decir que las ideas no sean muy provechosas, no obstante la demora que tardan en instalarse. Cuesta luchar contra cierto conservadurismo de la justicia, pero creo que no hay duda que todos los que están en un ambiente de un juicio logran una comunicación mucho más efectiva mediante la posibilidad de dialogar. Nosotros no nos podríamos haber entendido por carta, ya no ahora, sino por mensajes, ya sea por correo electrónico, ya sea por mensajes. Sería imposible esta comunicación en forma escrita. Necesitamos en algún punto comunicarnos. Y para esto la justicia tiene que ofrecer un escenario. Y el escenario se da en el contexto de audiencias pautadas para ese desarrollo. En todo proyecto de transformación siempre hay lo que se denomina la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, claro, en el Perú también hemos tenido dificultades con algunos jueces, con los abogados, ¿no?, que a veces tienen alguna resistencia, ¿no?, a implementar este nuevo proceso civil oral. Pero de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería lo más resaltable o destacable de la aplicación de la oralidad civil en Argentina? Bueno, lo más destacable es que la gente logra su día en la corte. Yo creo que es un error pensar en la justicia a partir de los jueces, los abogados, los profesores de derecho. Lo importante es cómo llega a la sociedad. Y si uno ve que es posible que en un sistema escrito mucha gente se sienta cómoda, creo que hay un elemento que se ignora y que es un elemento a tener en cuenta. Los márgenes de aprobación de la justicia por parte de la sociedad no dejan de decrecer. Y decrecen en tanto y en cuanto para la gente es una institución extraña. No encuentran, no saben qué respuestas se producen allí. Y esto se da hasta por los modos de comunicación. Algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención en este proyecto fue el grado de aprobación de quienes asistían como parte a un proceso donde se los escuchaba. Y quien tiene un juicio tiene un problema. No es fácil convivir con ese problema. Y cuando la única respuesta que encuentra es la respuesta de su abogado, tiende a descreer en este sistema. Es cierto también que el sistema escriturario, para hablar de, digamos, los modelos, no todo es escritura y no todo es oralidad, digamos, es mucho más complejo que esto, pero para simplificarlo, tienen una gran ventaja, perdonan todo. Es decir, si uno lleva un proceso oral, el tiempo es indefinido, el tiempo es hasta que llegue la sentencia. Y los que enfrentan la ansiedad de la gente son los abogados. Y le dicen que todavía no tienen respuesta. Y así suceden las cosas. En cambio, en el proceso oral hay una fecha para la audiencia. Y esto es ineludible. Entonces, cuando uno fija fecha para audiencia a 1 año, a 2 años o a 3 años, enseguida el sistema
genera muchas críticas, porque se ve, es decir, uno sabe el tiempo que va a demorar la audiencia preliminar, en el otro proceso no sabe. ¿Cuándo van a declarar los testigos? No sé. ¿Cuándo va a estar la prueba pericial? No sé. Y este no sé funciona como un placebo. Pareciera que me estoy curando, pero no tengo medicina, porque el tiempo es indefinido. Cuando hay un proceso oral esto es distinto. Entonces, allí es muy importante tener estructuras adecuadas. Es decir, es necesario inversiones en el Poder Judicial, cosas que en general el Estado y los ministros de Economía se ponen muy preocupados cuando uno habla que esto es necesario. Pero para que las democracias sean sólidas no hay más remedio que prestar servicios. Uno no puede pretender tener medicina sin médicos, sin hospitales. Y tampoco puede tener justicia sin jueces y sin abogados y sin estructuras y abogados bien formados que realmente presten este servicio. Y claramente el Estado de Derecho, para ser Estado de Derecho, los derechos tienen que ser efectivos. Entonces esto insume las preocupaciones. Y a mí la verdad es que me alegra que los jueces se sientan inquietos, porque este es el primer síntoma, digamos, de que no se está trabajando bien y que la gente no está satisfecha. En efecto, en el Perú también sucede lo mismo, ¿no? En realidad lo que tenemos es un proceso civil mixto, ¿no? Porque tenemos una parte escrita, la presentación de la demanda, la presentación de la contestación, y una parte oral que son las audiencias, ¿no? Entonces, este sistema mixto, claro, si nosotros vemos la aprobación ciudadana del Poder Judicial, en el Perú no llegamos ni al 15% de aprobación. Sin embargo, cuando nosotros hacemos entrevistas de satisfacción a los ciudadanos que han participado en un proceso civil con oralidad, este porcentaje se eleva, ¿no?, muchísimo, ¿no? Vemos que los ciudadanos están satisfechos con este nuevo proceso civil oral que, como usted bien lo ha dicho, tiene muchas ventajas, ¿no? La inmediación, la celeridad, saber que su proceso va avanzando, que ya tiene una fecha y que al terminar la audiencia de pruebas va a tener su sentencia, ¿no?, en forma casi inmediata. Bien, tenemos que ir a una breve pausa y retornamos. Retornamos con esta entrevista tan didáctica del doctor Oteiza. Yo quería preguntarle ahora, ya no desde el ámbito de su país, Argentina, sino como integrante de la Asociación de Derecho Procesal Internacional, ¿cómo ve el futuro de los procesos civiles en forma global? Sí, yo ahí dividiría la pregunta y no voy a hablar como presidente, sino en términos personales. ¿Cuáles son mis preocupaciones? Creo que hoy estamos viviendo un momento muy difícil para la democracia en términos internacionales. No quiero ponerme serio ni ser poco optimista, pero creo que hay un problema en general. Uno ve que hay una voz que ha cobrado particular énfasis, que es la recesión democrática, que no es un problema de América Latina solamente, es un problema global. Es un problema global que cambia varias perspectivas, entre ellas el rol de la justicia. Ahora, este es un camino que no sabemos cuándo va a terminar, que esperemos que pronto. Y lo importante es mantener el impulso por la vigencia de los derechos constitucionales que tanto ha costado mantener. ¿Esto significa que no haya una gran curiosidad por los temas de la justicia y un gran trabajo? No, significa todo lo contrario. En Europa, por ejemplo, hay un proyecto que acaba de aprobarse hace unos pocos años sobre las reglas uniformes de proceso civil, que también están asentadas en la idea de cooperación, de tener un diálogo abierto con la otra parte, que no son quimeras,
sino que son formas efectivas de progreso en la justicia. Hay mucho empeño por estas cuestiones. Y el empeño está dado porque hay un riesgo muy grande. Es decir, nosotros pensábamos antes que todo esto estaba sobreentendido y que la vigencia de las constituciones no estaban en discusión. Y hoy vemos que las prácticas constitucionales no son tan puras como imaginábamos. Entonces, si esto es así, hay que redoblar el empeño. Es decir, esto demuestra que tiene mucha importancia llevar a la gente una justicia efectiva, porque si no la gente tiene razones para descreer. Y teniendo la responsabilidad de brindar justicia y de contribuir a que la justicia realmente se materialice, hay un desafío gigantesco que no debería ser fuente de desánimo, sino todo lo contrario. Digamos, a grandes desafíos, grandes proyectos y mucha voluntad por concretarlos. Y creo que estamos frente a ellos. Sería un error ignorarlos, sería un error pensar que la democracia en el mundo está tan sólida como en los años después de la Revolución de los Claveles, donde se dio un gran crecimiento de los gobiernos democráticos. Hoy basta leer las noticias para ver qué están en cuestión. Bueno, habiendo una correspondencia tan grande entre derecho, justicia y democracia, creo que hay que reforzar mucho este tipo de proyectos donde uno intenta llegar a que la gente reciba lo mejor que el servicio de justicia pueda brindar. Efectivamente, ¿no? Hay una crisis política a nivel global, ¿no? Y los poderes judiciales debemos ser la reserva moral para garantizar, ¿no?, la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Y por eso es importante también tener procesos que sean realmente expeditivos, que podamos lograr resolver la controversia en el menor tiempo posible, ¿no?, con el menor número de actos procesales posibles, como es la temática que tienen los procesos civiles orales. Doctor Oteiza, para terminar esta magnífica entrevista, ¿qué mensaje podría darles a los jueces del Perú, a los abogados y a los estudiantes, ¿no?, sobre estas reformas de los procesos civiles? Gracias por mencionar el tema de la educación, que a veces también descuidamos. El derecho tiene un rol fundamental en la estructuración de una sociedad en paz. Y esto no es nada más que la mirada de jueces, abogados. Creo que allí los estudiantes de derecho, los profesores de derecho, los abogados y los jueces como comunidad jurídica deberían repensar su propio rol, ¿no?, porque es muy importante y a veces una situación difícil hace que se bajen los brazos. Y yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Digamos, en tiempos difíciles hay que recuperar fuerzas, no dejarse vencer. Y son momentos difíciles, y son desafíos muy altos. Pero esos desafíos no se vencen con la falta de esperanzas. Al contrario, hay que encontrar el encanto en una propuesta más alta. Creo que ahí está la posibilidad que nos ofrece este tiempo. Doctor Oteiza, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Nos despedimos agradeciendo la sintonía de todos ustedes e invitándolos siempre los días martes a ver su programa Hablando de Oralidad en Justicia TV.